Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios de Uribes School. En esta oportunidad para llegar a ustedes a través de este medio en el cual podemos conectarnos, podemos llegar a ustedes y así continuar con nuestras labores académicas. No sin antes hacer mención y recordar este hermoso tiempo de aniversario en la cual estamos pasando como institución educativa. 12 años de vida institucional dedicados a esta hermosa labor educativa, ¿no? Cada uno de los docentes, profesores de vocación, profesores comprometidos con el aprendizaje y mucho más en este tiempo. Hoy nos ha tocado pasar, vivir y, como no, celebrarlo con mucho cariño y mucho aprecio estos 12 años de vida institucional. Cada uno de nosotros somos parte de esta familia. Sus padres, ustedes, los profesores, desde la cabeza que es nuestro director, nuestra subdirectora, nuestra promotora, el jefe de normas, cada uno de los personales administrativos somos parte de esta familia de Uribes School. Por lo tanto, se le debemos compartir la misma alegría, la misma emoción que nos embarga a cada uno de nosotros por estos 12 años de vida institucional. 12 años a esta hermosa labor. Con mucho cariño y aprecio dedico unos cuantos minutos para saludar a nuestro director, a nuestra promotora, a nuestra subdirectora y a nuestro jefe de normas y a cada uno de los estamentos, los estudiantes, el estamento docente, el estamento estudiantil y el estamento de padres de familia que en este momento están en casa. En esta situación de pandemia debemos continuar, debemos seguir y salir adelante, recordándonos, teniendo como principio, como base, este tiempo, este momento de aniversario de nuestra institución, que nos motiva a continuar, a salir adelante, a continuar como institución, a seguir preocupados por el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, que prácticamente son nuestro motor y motivo. La institución educativa privada Uribes School fue creada en el año 2009 como director y creador el licenciado César Gerardo Uribe Guamaní, con promotoría licenciada Madeleine de la Cruz Poma, subdirectora de formación general licenciada Celinda Silvana Peñafiel Bailec, y desde ese momento se brinda diferentes servicios, tanto folclóricos como de computación, artísticos, prácticamente una formación íntegra, no teniendo diferentes talleres eh, en nuestra institución educativa y siendo uno de los responsables del taller de instrucción premilitar de nuestro instructor Alex Armando Camarena Nomberto, también el encargado de jefe y es el jefe de normas de nuestra modesta casa de estudios. Labor que realizan y que conducen eh, docentes en las diferentes áreas entregadas a esta hermosa y brillante labor de ser educadores, de ser profesores de vocación, teniendo como lema mentalizados para triunfar, lema y consigna que cada uno de nuestros estudiantes tiene claro, tiene presente y que representa prácticamente el honor, la honestidad, el valor, el respeto, y que cada uno de nuestros estudiantes lleva como principio, y esto prácticamente le permite ser parte del emblema de Uribes School con este lema mentalizados para triunfar, más que vencedores en Cristo Jesús. Queridos estudiantes, no podemos dejar de lado ni pasar por alto aquellas enseñanzas que siempre nos brindaba nuestro director y que pronto volveremos a tenerlas, ¿no?
que demos gracias al Señor, alabanzas importantes e infaltables dentro de una formación y esa enseñanza, ¿no? Quien alaba, ora dos veces, ¿no? Importante y gran lección que siempre hemos tenido por parte de nuestro director. Asimismo, invoco a cada uno de ustedes a poner en práctica eso, a continuar esas enseñanzas importantísimas dentro de la formación de cada uno de los estudiantes. Quien les habla, su profesor Jesús Narro Vázquez, el profesor de Historia Universal, ha preparado un tema para los alumnos de quinto de secundaria. Alumnos que prácticamente están próximos a egresar y nuestra modesta casa de estudios de Uribes School pasa a ser su arca de Noé prácticamente, teniendo como tema el Imperio Bizantino, imperio que se va a formar pues en la propia Edad Media. Y la Edad Media es el tiempo que tiene desde el siglo V al siglo XV. Y durante ese espacio de tiempo va a marcarse la edad media, no, la alta Edad Media del siglo V al siglo X y la baja Edad Media del siglo X al siglo XV. Importante saber esto, ya que nos ubica en tiempo y en espacio y es necesario que el estudiante de quinto de secundaria tenga claro esta explicación acerca de la Edad Media. Vamos a continuar, chicos. ¿Cómo surgió este imperio bizantino? Recuerden ustedes dos puntos importantes. Teodosio, ya prácticamente Roma de Occidente ha caído. Ya los reinos germanos se han adueñado de casi todo el territorio de Europa Occidental. Pero hasta antes que esto pase, Teodosio divide el imperio en dos y transporta la capital a la nueva Roma, donde en Constantinopla. Y Constantinopla va a ser el testigo del surgimiento de uno de los más grandes imperios que va a durar toda la Edad Media, este imperio bizantino. En sus inicios, un imperio que se formó netamente para llevar una administración entre lo que pase de oriente a occidente, ya que en este territorio está entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. O sea, es un territorio de embudo. Ahí tenemos ahí al... Muy bien. En el año 395, Teodosio divide el imperio en dos, ¿cierto? Roma de Occidente y Roma de Oriente. Y traslada la nueva capital romana a Constantinopla. La nueva Roma, así la llamaban los romanos, y decíamos que este es un tema, fue un cambio estratégico administrativo, ¿no? Como el imperio romano era extenso y estaba pasando por situaciones difíciles, para tener cierto control, Teodosio divide el imperio en dos y lo reparte entre sus hijos. Hasta ahí estamos claro, profesor. Más claro que el agua no puede ser. Entonces tenemos que este territorio hace una vez de embudo entre lo que pase de oriente a occidente. ¿Me dejó entender? Entonces ese es un territorio netamente administrativo en sus inicios, pero eso fue creciendo poco a poco. Eso lo llevó a prácticamente a agarrar como se dice, cierta situación de poder. Esta capital de Constantinopla fue fundada por el emperador Constantino I, ¿no? Sobre la antigua colonia griega de Bizancio en el año 330 después de Cristo. Y desde ahí prácticamente va a empezar a desarrollarse uno de los más grandes imperios de la Edad Media, teniendo como características cada una de las provincias llamadas temas a cargo de un jefe político militar o un estratega, ¿no? O prácticamente, y el emperador va a recibir el nombre de Basilius, ¿no? En griego ostenta un poder teocrático y absoluto, quiere decir que prácticamente tiene dominio y control, ¿no? Sobre la religión, ¿no? Y así van a surgir los gobernantes la teodosiana, mientras que después prácticamente en la etapa final va a surgir los paleólogos, ¿no? Que es en la última etapa de este imperio bizantino.
Las características económicas, prácticamente la agricultura va a ser la base del comercio, ¿no? La excelente posición geográfica le va a permitir a Constantinopla tener un florecimiento rápido, ¿no? En la Edad Media, y esto va a permitir que surja las monedas, el bisanti de oro, y esta moneda va a circular entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, ¿no? Y tenemos una imagen de las monedas. En el aspecto religioso, el cristianismo va a predominar, ¿no? En este territorio de Oriente, muy a pesar de que estuvieron ligados a la Iglesia Católica de Occidente hasta 1054, donde prácticamente se va a producir uno de los primeros cismas, el cisma de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa griega. Esta va a estar dirigida por un patriarca y ahí se va a desligar la religión de la Iglesia de Occidente de la Iglesia de Oriente, en este caso, que le va a permitir pues tener autonomía a Constantinopla. Tenemos un resumen claro, un organizador visual. Pueden ustedes copiarlo también. Les va a ayudar muchísimo. Es un esquema prácticamente de todo lo que hasta el momento estamos hablando acerca del Imperio Bizantino, ¿no? De cómo surgió a raíz de la división del Imperio Romano por Teodosio, la capital, las características tanto económicas, políticas y religiosas, y los aspectos culturales, ¿no? Recuerden ustedes que una cultura es hija de la otra y prácticamente va adquiriendo características que la van a beneficiar, y eso fue lo que pasó, ¿no? Las características romanas de Grecia y de Persia y de Arabia van a formar van a dar cierta autonomía a este imperio bizantino importante de la Edad Media. ¿Cómo se va a presentar la evolución histórica de este imperio bizantino? Importante porque va a ser muy diferente a Roma de Occidente, ¿no? Va a tener primero una edad de oro con Justiniano, del año 527 al año 565 prácticamente. Este reinado representa el máximo esplendor político, económico, cultural y militar del Imperio Bizantino. Su primer objetivo fue recuperar todas las fronteras romanas, o sea, recuperar territorio romano. Y Justiniano lo va a realizar, no va a tener ningún inconveniente, ¿no? Y esto prácticamente va a conllevar a que él prácticamente impulse una serie de campañas militares. Para que esto resulte, él va a tener dos grandes generales, Belisario y Narses. Estos dos van a ser los encargados de recuperar gran parte del territorio romano de Occidente perdido. Así, el imperio de Justiniano va a permitirle a él crecer increíblemente y recuperar gran parte de los territorios romanos, caídos a manos de los bárbaros, en este caso como lo llamaban los romanos, caído a manos de los romanos. Ahora sí, para el siglo VI vamos a tener prácticamente a un imperio bizantino, a un imperio romano de Oriente, marcado dentro de un espacio geográfico propio de este territorio. Y se va a señalar ahí como las campañas que realizó Justiniano para la recuperación de estos territorios. Y sí, lo va a lograr, va a recuperar gran parte del territorio y prácticamente estamos viendo ya no a una civilización, ya no a una ciudad administrativa, ni mucho menos a un grupo de personas cristianas. Estamos viendo a un gran imperio, el Imperio Bizantino, ¿no? Con gran y extensos territorios. Entonces, para el dominio y control de estos extensos territorios, Justiniano va a plantear una norma, ¿no? Lo llamamos así, norma o un código, el código de Justiniano, es una norma social, ¿no? Para vivir en armonía, ¿no? Prácticamente está formado por códex, que es la recopilación de las leyes y las leyes romanas, institutas, que son comentarios e interpretaciones acerca de las leyes, la Pandectas o Digesto, el manual del derecho,
las novellas, que son las nuevas leyes hechas por Justiniano, leyes que van a beneficiar de un u otro modo al territorio del Imperio Bizantino, y estas prácticamente van a llevar cierto orden, van a darle cierto orden a este Imperio Bizantino. Importante porque del orden, del orden a la convivencia en armonía es necesario, van de la mano, como se dice. Dentro de las manifestaciones culturales que tiene el Imperio Bizantino, vamos a ver esta expresión arquitectónica prácticamente, la iglesia de Santa Sofía, una iglesia con una cúpula inmensa que parece que está flotando, una cúpula grande, prácticamente 50 metros de largo, 40-50 metros de largo, y de alto también, ¿no? Prácticamente es una obra maestra de la arquitectura. La construcción de esta permitió en aquel entonces ser una de las prácticamente basílicas más importantes y más grandes del cristianismo. Solo hasta la llegada de la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? En Roma, que prácticamente va a tener un mayor trabajo arquitectónico, ¿no? Esta iglesia de Santa Sofía en la actualidad es un museo musulmán, hay gran parte del territorio expresiones musulmanes dentro de esta iglesia, de esta basílica, pero que es prácticamente un símbolo del Imperio Bizantino, la iglesia de Santa Sofía. De ahí van a tener el reinado de Heraclio I. Él va a establecer el título de Basilius, se va a establecer y va a reimponer una organización política administrativa, también basada en temas, pero va a gobernar un estratega, ¿no? Claro, y él va a prácticamente vencer a los persas, mm, quienes van a querer terminar con el reinado de Heraclio. Así que Constantinopla en el año 626 prácticamente pierde territorios de Siria y Egipto, a pesar de ser uno de los imperios fuertes en este tiempo, pero no motiva, nos inmuta a Heraclio a querer recuperar esta situación, lo deja entredichos hasta la llegada de León III, ¿no? El Isaurio. Él en el año 726 prácticamente suprime el culto a las imágenes religiosas de la iglesia bizantina y provoca un enfrentamiento con el Papa. Es aquí prácticamente donde se realiza cierta disputa entre el Papa Gregorio II, la causa principal, la rivalidad entre Roma y Oriente, ¿no? Prácticamente la supremacía del poder de quien maneja la parte administrativa en Oriente va a llevar a una situación en tensión de la religión eh, bizantina. Ante esto prácticamente se le dio pase a la querella iconoclasta. El segundo tiempo importantísimo, conocido como la segunda edad de oro del Imperio Bizantino, va a ser con Basilio II. ¿Qué va a ser Basilio II? Perteneciente a la dinastía de Macedonia, él fundada por Basilio I, inicia una época de resurgimiento político, económico y social prácticamente, ¿no? Surge esta época y es conocida como la segunda edad de oro del Imperio Bizantino. Restauró el poder en Italia, las Balcanes y parte de Oriente. Sin embargo, prácticamente este renacimiento fue muy efímero, pues el imperio nuevamente se vio amenazado, ¿no? Pero esta vez se va a ver amenazado por los turcos selyúcidas, quienes después se van a apoderar, ¿no?, del territorio de Tierra Santa, se van a adueñar, y esto le va a permitir, como se dice, tener cierto control, ¿no? Pero a la vez también, como se dice, la necesidad de querer recuperar esos territorios de Jerusalén.
Poquito después vamos a tener a Constantino XI, el paleólogo, prácticamente el último de esta dinastía, quien va a defender este territorio, quien prácticamente va a buscar ayuda en Occidente, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta última parte de la evolución histórica del Imperio Bizantino, ¿no? Año 1448 y 1453? El Imperio Bizantino tiene los días contados, así de claro. ¿Quiénes van a querer invadir Constantinopla? Van a ser los turcos otomanos. Ellos van a estar dirigidos en el año 1453 por Mohamed II. Mohamed II era un hombre que prácticamente fue a adquirir conocimiento de estrategias militares, de, de armas en Asia. Así conoció el hierro y la pólvora y se crearon un cañón, ¿no? Este cañón dicen que era jalado por determinados 40 bueyes, así decían, y que prácticamente eso le permitió cierta ventaja a Mohamed II el poder ingresar, destruir y acabar con la iglesia las iglesias vecinas y este territorio de Oriente, ¿no? La invasión turca permitió prácticamente que surja una nueva ciudad que es Estambul. Ahora, ¿qué pasa con Mohamed II? Mohamed II interviene, invade, llega a este territorio de Bizancio, mata a todos, se adueña del poder y prácticamente se vuelve dueño y señor de este territorio. Tenemos ahí una línea de tiempo importantísima para recordar que hemos hablado hasta antes del primer organizador nacional. La división del Imperio Romano en el año 395, siglo IV. ¿No? ¿Desde dónde parte la historia del Imperio Bizantino? Desde el siglo IV. ¿Y hasta cuándo llega? Hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV prácticamente. Durante este tiempo se van a dar dos edades de oro. La primera, que va a ser con Justiniano, que es el máximo representante del esplendor del Imperio Bizantino. La segunda con Basilio II, que es el surgimiento del Imperio Bizantino, de nuevo una vez más, ¿no? Heraclio, que prácticamente va a enfrentarse a los persas. El León III, Elisaurio, prácticamente que va a afianzar las querellas, ¿no? Él va a estar en contra de la adoración de las imágenes. Y cada uno en cierta forma va a brindar al Imperio Bizantino cierta autonomía, cierto poder. Y marcada está la diferencia entre Roma de Occidente y Roma de Oriente. Eso importante porque prácticamente define a cada imperio, a cada civilización, ¿no? Durante todo este territorio, durante todo este tiempo de la Edad Media es el Imperio Bizantino quien surge, ¿no? E inclusive historiadores dicen que la Edad Media termina cuando cae el Imperio Bizantino, ¿no? Y justamente coincide, ¿no? La fecha cronológica coincide con esta exclamación o esta expresión de la historia universal en este caso, ¿no? Recordar también algo importante, que durante este tiempo se realiza o pasa un cisma, el cisma de Oriente, y surge la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Se imagina? La Iglesia Ortodoxa griega. Y esto lleva a una formación diferente acerca de esta Iglesia Ortodoxa. Vamos a tener una última pregunta antes de poder continuar. Dice, ¿cuáles fueron los aportes culturales de Bizancio? ¿Cuáles habrán sido estos aportes culturales de esta civilización? Importantísima, ¿no? Muchos van a decir los barcos, profesor, los navíos, la administración, entre otros más van a aportar ustedes. Pero ahí está claro los aportes que realizaron, que se dio.
Uno de esos primeros aportes es la recopilación y codificación del derecho romano, el Corpus Iuris Civilis Romanis, Codes Institutas Pandectas Novellas. Esto va a permitir tener cierto control y orden dentro del imperio bizantino y la recuperación de esa información importantísima de Roma de Occidente. Este imperio bizantino va a fomentar y va a motivar e impulsar el comercio en el Mediterráneo oriental, importante. Va a proteger también a la cultura clásica. Eh, Esta cultura clásica por parte que va a preocuparse por mantener, va a influenciar mañana más tarde en movimientos como el Renacimiento en el siglo XV, movimientos que van a, como se dice, a reorganizar eh, la visión, la formación de las nuevas de las nuevas civilizaciones o de los nuevos imperios que se van a formar. Ahora, otro punto importante, otro aporte es la arquitectura, ¿no? Gracias a la arquitectura del Imperio Bizantino se pudo concretar, como se dice, eh, cómo salen de Oriente y llegan a Europa grandes artistas, arquitectos, señores de la época y prácticamente han permitido pues que esa información se filtre y se vayan absorbiendo, ¿no? Esos estilos de cúpula y peniches en este tiempo para el siguiente tiempo de la historia se vuelve prácticamente viral, por así decirlo, ¿no? Todos empiezan a cambiar, se empiezan a elaborar, a seguir unas ciertas características en la elaboración de las basílicas, de las pinturas, de las representaciones artísticas, ¿no? Y eso va a dar, como se dice, cierta seguridad a futuro cómo van a pasar estas manifestaciones culturales o expresiones para la humanidad. Bueno chicos, estamos llegando a la parte final, no sin antes decirles a ustedes que voy a dejar esta tarea puntual, son preguntas puntuales, las respuestas están prácticamente lo que hemos explicado, ¿no? Primero uno, cómo surgió el Imperio Bizantino, cuál fue la capital del imperio y quién lo fundó, cuáles fueron las características políticas, económicas y religiosas del Imperio de Bizancio, cómo se produjo el final del Imperio Bizantino. Según tu opinión, ¿cuál fue el principal aporte cultural de los bizantinos? Y recuerda que tienes que enviar la tarea al correo que está ahorita ahí en la página. Acá también lo tenemos, que es 5 jesushistoriauniversal@gmail.com 5 jesús 5 jesushistoriauniversal@gmail.com. No se olviden que tienen que enviar la tarea, si bien es cierto en primer punto no les puedo contestar, pero está quedando registrado, así que por favor pido que ustedes de una u otra manera sean responsables en enviar sus tareas, ¿sí? Por favor, queridos alumnos. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de nuestra exposición el día de hoy, espero que todo el tema les haya gustado y sea de su agrado, no sin antes decirles que nos unamos a la celebración de estos 12 aniversarios de nuestra modesta casa de estudios, Uribes School, casa de estudios entregada a la labor de la formación educativa de cada uno de nuestros estudiantes. Que sea un bonito y exitoso familia de Uribes School. Queridos alumnos, padres de familia, que Dios los bendiga a todos, de verdad, que Dios los bendiga a todos y que todos se encuentren bien de salud en estos tiempos prácticamente. ¿Sí? Por favor.